¿Por qué estás sentada ahí? Mi madre está de pie. Levántate inmediatamente, gritó mi esposo en el autobús lleno de gente, agarrándome del brazo. Tenía 9 meses de embarazo. Los pasajeros se quedaron helados. Entonces, una mujer mayor desconocida dijo en voz alta una sola frase. Pero antes de continuar, por favor escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este vídeo. Que disfrutes escuchando. Vera, en su 9º mes de embarazo, se sentía más como un limón exprimido que como una futura madre. El apartamento donde había vivido durante los últimos 3 años estaba impregnado de la vida de otra persona. Era el dominio de Nena Arkadevna, la madre de Igor. Vera se sentía como una invitada no deseada allí. Cada objeto, cada mueble parecía gritar la presencia de su suegra. Igor era como una sombra, siempre acechando al borde de su visión. Control, esa era la palabra que mejor describía su relación. Controlaba sus finanzas, a pesar de que Vera, trabajando como contadora en una pequeña empresa, era el principal sostén de la familia. Controlaba sus interacciones, su apariencia, sus pensamientos. Parecía que incluso intentaba controlar sus sentimientos. Igor no tenía un trabajo estable, subsistía con ingresos ocasionales, y Vera sentía que esto solo alimentaba su necesidad de poder. Nena Arkadevna era una observadora silenciosa, siempre dispuesta a apoyar a su hijo. Vera no recordaba una sola ocasión en la que su suegra se pusiera de su lado, ni siquiera en las discusiones más insignificantes. Cuando Igor era abiertamente grosero o humillaba a Vera, Nena Arkadevna permanecía en silencio, un silencio que hablaba más fuerte que las palabras. A veces, al captar la mirada de su suegra, Vera percibía una mezcla de lástima y desprecio. Vera estaba agotada, mental y físicamente. El embarazo le estaba pasando factura, y no eran solo las náuseas matutinas o los pies hinchados. Una pesadez le oprimía el alma, restringiendo sus movimientos, envenenando cada respiración. Tenía miedo al conflicto, a la soledad, al futuro, al propio Igor. Recordaba cómo había comenzado todo, citas románticas, palabras dulces, promesas de amor eterno. Igor había parecido atento, cariñoso, fuerte. Pero gradualmente, como veneno, los celos, la sospecha y el deseo de dominar se fueron infiltrando en su relación. Vera intentó resistir, pero con cada intento su fuerza menguaba. Se retrajo en sí misma, tratando de no provocar la ira de Igor. El día de la visita a la clínica, se sentía particularmente indispuesta. Las náuseas, los mareos y el dolor de espalda la acosaban. Pero Vera se levantó en silencio, se puso su vestido más discreto y se ató el pelo en un moño apretado. Sabía que cualquier paso en falso, por pequeño que fuera, podría irritar a Igor. Él la esperaba en el pasillo, mirando impacientemente su reloj. Nena Arkadevna ya estaba sentada en la entrada, vestida y lista para irse. Ni siquiera miró a Vera. ¿Por qué te entretienes?, gruñó Igor, agarrándola del brazo. Llegamos tarde. Vera se estremeció ante su tacto rudo, pero no dijo nada. Estaba acostumbrada. Siempre permanecía en silencio. Durante todo el camino hasta la parada del autobús, Igor se quejó del tráfico, de los médicos, de la vida en general. Vera caminaba a su lado, con la cabeza gacha, tratando de no llamar la atención. Nena Arkadevna la seguía unos pasos detrás, silenciosa como siempre. Ya había una multitud reunida en la parada del autobús. Vera sintió que las náuseas aumentaban. Tragó saliva y apretó más fuerte la mano de Igor. Me siento mal, susurró. Ya te las arreglarás, espetó Igor, sin reducir la velocidad. El autobús ya viene. El autobús estaba abarrotado de gente que se apresuraba a cumplir sus quehaceres en aquel gris día de otoño. Vera, con 9 meses de embarazo, luchaba por abrirse paso en el pasillo, agarrándose del pasamanos con los nudillos blancos. Le dolía el vientre, le costaba más respirar y el bochorno del autobús le resultaba insoportable. Igor y Nena Arkadevna la seguían, sin mostrar preocupación por su estado. Después de unas paradas, finalmente se abrió un asiento. Sintiendo que las piernas le flaqueaban, Vera se hundió rápidamente en él, ignorando las miradas desaprobatorias de los demás pasajeros. Estaba realmente indispuesta, y su único deseo era descansar un momento. De repente, como un rayo caído del cielo, la voz áspera de Igor resonó: ¿Por qué estás sentada ahí? Mi madre está de pie.
Levántate inmediatamente. Vera se sobresaltó como si la hubieran abofeteado. Las palabras de Igor, crudas y humillantes, la golpearon como un mazazo. Su rostro se sonrojó de vergüenza y humillación. Un silencio tenso se cernió sobre el autobús. Los pasajeros se apartaron, fingiendo que no pasaba nada. Nadie quería intervenir, nadie quería enfrentarse al hombre rudo. Vera bajó los ojos, sin saber qué hacer. Estaba acostumbrada a ceder, a obedecer la voluntad de Igor, a priorizar sus deseos sobre los propios. Era más fácil así, menos probable que se armara una escena. Pero ahora, en este autobús lleno de gente, bajo las miradas escrutadoras de extraños, sintió una vergüenza insoportable. Vergüenza por su debilidad, por su falta de carácter. Nena Arkadevna, de pie junto a Igor, lanzó una mirada despectiva a Vera. Sus ojos mostraban un juicio sin disimulo. Siempre había considerado a Vera indigna de su hijo, débil y sin carácter. Ver la vacilación de Vera ahora solo confirmaba su opinión. Vera sintió que las náuseas volvían a aumentar. Era como si no pudiera respirar. Un dolor agudo le atravesó el vientre, e instintivamente se lo agarró. Igor, impaciente por su falta de respuesta, alzó la voz de nuevo. ¿Qué te dije? Levántate ahora. En ese momento, una voz tranquila pero firme llegó desde la parte trasera del autobús. Señor, no le grite a una mujer embarazada. No es propio. Todos los ojos se dirigieron a una pasajera mayor de pie a pocos metros de Vera. Era una mujer menuda y frágil con arrugas amables alrededor de los ojos y el pelo gris cuidadosamente recogido en un moño. Su mirada irradiaba fuerza interior y sabiduría. Igor, sorprendido, se quedó sin palabras por un momento. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, especialmente extraños. La mujer mayor, imperturbable ante su confusión, continuó, jovencita, no eres un objeto, y no eres su propiedad. Protégete a ti misma, no su orgullo. Sus palabras golpearon a Vera como una revelación. Fue como si despertara de un largo sueño. Por primera vez en años, sintió que alguien la veía, no como una extensión de Igor, no como una función, sino como una persona que merecía respeto y cuidado. Las lágrimas le brotaron de los ojos. No sabía cómo expresar su gratitud a esta extraña. Igor, recuperando la compostura, intentó replicar, métase en sus asuntos. ¿Quién le ha pedido? Pero la mujer mayor simplemente lo miró, su mirada una mezcla de desprecio y lástima, e Igor se quedó en silencio. Vera sintió docenas de ojos sobre ella, algunos comprensivos, algunos curiosos, algunos críticos. Pero ninguno importaba tanto como el nuevo sentimiento que surgía en su pecho. No era miedo, ni anhelo, ni deseo de esconderse. Era determinación. Vera permaneció en silencio, sin justificarse, sin disculparse, sin intentar explicarle a Igor que estaba realmente indispuesta, que su embarazo era difícil, que estaba agotada. Esas explicaciones eran inútiles. Igor encontraría una forma de culparla, avergonzarla o humillarla de todos modos. Lo sabía tan bien como sabía las tablas de multiplicar. En cambio, miró a la mujer mayor. En sus ojos, no vio lástima, sino apoyo, comprensión y orgullo. Esa mirada breve pero significativa fue la gota que colmó el vaso. Vera se levantó, no como una marioneta obedeciendo la voluntad de otro. Igor, saliendo de su estupor, intentó detenerla. ¿A dónde vas?, siseó, agarrándola del brazo. ¿Te dije? Pero Vera liberó su mano, no con rudeza, no de forma brusca, sino con una nueva y tranquila dignidad. A ninguna parte, respondió, su voz inusualmente firme, segura. Me bajo. Y así lo hizo. El autobús se detuvo en la siguiente parada. Vera bajó a la acera sin mirar atrás. Sintió las miradas de los pasajeros en su espalda, oyó el murmullo indignado de Igor, pero no se detuvo. Caminó hacia adelante, sin saber a dónde, sin tener idea de lo que haría a continuación. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Libre del peso del miedo, de la humillación constante, del asfixiante control de Igor. Libre para elegir su propio camino. Las horas pasaron borrosas. Vera deambuló por las calles sin rumbo, vagando por parques y plazas. Casi no tenía dinero.
Igor controlaba sus finanzas, sus documentos, sus pertenencias. Todo había quedado en el apartamento. Se encontraba en una encrucijada, embarazada, sin recursos, sin apoyo, pero con una firme determinación de cambiar su vida. ¿A quién podía llamar? ¿Quién podía ayudarla? No tenía padres, ni parientes cercanos. Solo estaba su amiga Katia. Vera y Katia eran amigas desde la infancia. Fueron juntas a la escuela, soñaron juntas con el futuro, vivieron juntas sus primeros amores. Pero la vida las había separado. Vera se casó con Igor, mientras que Katia se mudó a otra ciudad para estudiar. Rara vez se veían, pero su vínculo nunca se rompió. Vera sabía que Katia siempre había sido fuerte e independiente, siempre capaz de defenderse, siempre clara sobre lo que quería de la vida. Quizás por eso Vera la había estado evitando últimamente. Le daba vergüenza admitirle a su amiga cuán patética e insignificante se había vuelto su vida. Pero ahora, no tenía elección. Vera marcó el número de Katia. El timbre pareció durar una eternidad. Empezaba a pensar que Katia no contestaría cuando finalmente escuchó su voz. «Hola, Katia, soy yo, Vera». La desesperación en la voz de Vera era tan palpable que Katia inmediatamente sintió que algo andaba mal. «Vera, ¿qué está pasando? ¿Por qué hablas así?» Vera vaciló, sin saber por dónde empezar. ¿Cómo podía decirle a su amiga que ella, una contadora exitosa, la esposa de un supuesto próspero hombre de negocios, estaba viviendo un infierno? «Katia, necesito tu ayuda», susurró finalmente. «He dejado a Igor». Hubo una pausa al otro lado. Vera contuvo la respiración, esperando la reacción de Katia. «¿Te has ido?», repitió Katia, su voz denotaba sorpresa, pero no juicio, más bien alivio. «¿En serio?» «Sí», respondió Vera en voz baja. «No puedo más». «¿Dónde estás ahora?», preguntó Katia. «Yo, no lo sé», admitió Vera. «Solo estoy deambulando por la ciudad. No tengo dinero, ni pertenencias, nada». «No seas tonta», dijo Katia. «Ven a mi casa ahora mismo». «Todavía estoy en la vieja dirección, ¿recuerdas?» «Te esperaré». Vera sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas, lágrimas de alivio, gratitud, esperanza. «Gracias, Katia», susurró. «Muchas gracias». «No hace falta, tonta», respondió Katia. «Solo llega rápido». «Ya he puesto la tetera». Vera se secó las lágrimas y miró su reloj. Era aproximadamente 1 hora de viaje en autobús hasta la casa de Katia. Se dirigió a la parada del autobús. El estómago le rugió de hambre. No había comido desde la mañana, y ya era tarde. Pero Vera no sentía el hambre. Solo sentía esperanza. Cuando llegó al apartamento de Katia, Vera llamó tímidamente. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba Katia. Parecía un poco mayor, pero aún tan enérgica y vibrante como siempre. Al ver a Vera, Katia jadeó y corrió a abrazarla. «Berka», exclamó. «Finalmente». «Me alegro mucho de verte». Tiró de Vera hacia el apartamento. El lugar de Katia era pequeño, pero acogedor y limpio. Había fotos colgadas en las paredes, libros y recuerdos llenaban las estanterías. Vera se sintió tranquila y segura allí. «Ahora, cuéntame qué pasó», dijo Katia, sentando a Vera a la mesa. «He preparado té. Comeremos algo pronto». Vera le contó a Katia todo, cómo se casó con Igor por profundo amor, cómo él se fue convirtiendo gradualmente en un tirano, cómo controlaba su vida, la humillaba e insultaba, cómo le tenía miedo, se sentía atrapada y soñaba con la libertad. Katia escuchaba en silencio, rellenando ocasionalmente el té de Vera o pasándole sándwiches. Cuando Vera terminó, Katia suspiró y la abrazó. «Pobre niña», dijo. «Has pasado por tanto. Pero no te preocupes, todo estará bien ahora. Te ayudaré». Katia cumplió su palabra. Acogió a Vera, la alimentó, la vistió, la ayudó con los trámites. Escuchó los interminables miedos y quejas de Vera, ofreciendo apoyo y aliento. Vera vivió con Katia como en un capullo tejido de cuidado y tranquilidad.
Después de escapar del autobús, después de esa llamada temblorosa llena de miedo y esperanza, se sintió segura por primera vez en años. El pequeño pero acogedor apartamento de Katia se convirtió en su santuario, un lugar donde podía simplemente existir sin miedo ni reproche. Katia rodeó a Vera de calidez y comprensión. No hacía preguntas innecesarias ni pedía explicaciones, simplemente servía té en silencio, le ponía una almohada a Vera en la espalda o le acariciaba la mano. Sabía que Vera no necesitaba lástima en ese momento, necesitaba silencio y apoyo. La primera tarea de Vera fue reunir documentos. A pesar de la dificultad de moverse con su gran vientre, encontró la fuerza para visitar oficinas gubernamentales, recoger certificados y hacer copias. Cada interacción con los funcionarios era agotadora, pero sabía que tenía que hacerlo por sí misma y por su futuro hijo. Katia la ayudó a encontrar un buen abogado. La joven escuchó atentamente la historia de Vera, asintió y dijo, tiene un caso sólido. Probar el abuso psicológico es difícil, pero posible. Necesitamos reunir todas las pruebas, declaraciones de testigos, grabaciones de llamadas, informes médicos, cualquier cosa que respalde sus afirmaciones. Vera se sumergió en el trabajo. Pasaba horas en la computadora, revisando fotos antiguas, recordando conversaciones y anotando cualquier cosa que pudiera ser útil en el tribunal. El trabajo la distraía de los pensamientos pesados y le daba una sensación de control. Como contadora, estaba acostumbrada al orden y la precisión, y ahora, en el periodo más caótico de su vida, buscaba esa misma estructura. Su embarazo fue difícil. Vera a menudo se sentía débil, acosada por dolores de cabeza, pero intentaba ignorarlo. Se concentró en su hijo, decidida a ser fuerte por él. Igor llamó a Katia varias veces, rogando saber dónde estaba Vera, luego amenazando, gritando, insultando. Katia simplemente colgaba. Sabía que Igor podía ser peligroso y evitaba involucrarse con él. Vera sabía sobre estas llamadas, pero trataba de no pensar en Igor. Lo había borrado de su vida, como si nunca hubiera existido. Se centró en el futuro, en su hijo, en la nueva vida que quería construir. Finalmente, llegó el día del parto. El parto de Vera fue largo y difícil. Pero cuando le colocaron el pequeño y cálido bulto en el pecho, lo olvidó todo. Las lágrimas de alegría llenaron sus ojos. Se había convertido en madre. Con el nacimiento de su hijo, Vera descubrió una fuerza increíble en su interior. Se dio cuenta de que podía hacer cualquier cosa, que todos sus miedos y dudas habían quedado atrás. Ahora tenía alguien por quien vivir, por quien luchar. Llamó a su hijo Sasha. El pequeño Sasha se convirtió en su luz, su esperanza, su amor. Podía pasar horas mirándolo, maravillándose de sus pequeñas manos y pies, escuchando su suave respiración. Unos meses después de dar a luz, Vera presentó la solicitud de divorcio. Cuando Igor se enteró, logró concertar una reunión. Le rogó que volviera, juró que cambiaría, afirmó que la amaba y no podía vivir sin ella. Vera lo miró con calma, con indiferencia. Ya no veía al hombre que una vez amó. Ante ella había un extraño, un hombre patético y débil. No volveré, Igor, dijo Vera con firmeza. Ya no te quiero, y no quiero verte. Igor intentó persuadirla, amenazó, gritó, pero Vera se mantuvo firme. Sabía que estaba tomando la decisión correcta. El divorcio fue sorprendentemente fluido. Igor no impugnó la decisión del tribunal ni exigió la división de bienes. Simplemente firmó los papeles y se fue. Vera suspiró de alivio. Era libre. Libre de Igor, de su control, de sus humillaciones. Alquiló un pequeño apartamento en otra parte de la ciudad, amueblándolo modestamente pero acogedoramente. Compró muebles nuevos, colgó cuadros en las paredes y puso flores en el alféizar de la ventana. Por las tardes, paseaba con Sasha por el parque, le leía libros, le cantaba canciones. Lo vio crecer, aprender a hablar, caminar y reír. Cada uno de sus hitos llenaba su corazón de alegría y orgullo. A menudo pensaba en la mujer mayor del autobús, la extraña cuya única frase le había cambiado la vida. Vera estaba agradecida por ayudarla a verse a sí misma, por darle el empujón hacia una nueva vida. Vera ya no tenía miedo. Sabía que era una mujer fuerte e independiente, capaz de cualquier cosa, merecedora de felicidad. Y era feliz. Vera vivía una vida plena, amaba y era amada,
criaba a su hijo, trabajaba y perseguía sus pasiones. Era libre. Por primera vez, sonrió, no por cortesía, sino por paz y felicidad, sonriendo sinceramente, alegremente, por su nueva vida, por sí misma.